Capítulo 16. El último caño. En agosto de 1976, Columna Norte estaba a punto de ser aniquilada y no tenía recursos para resistir. Sus integrantes no conseguían dinero ni documentos falsos. Los pocos fusiles que quedaban pasaban de mano en mano por las unidades. Las caídas eran incesantes. Ya no había tiempo ni forma de comunicar los relevos y en cada reunión de ámbito de la Secretaría Militar el organigrama se modificaba. Borraban a los combatientes muertos y anotaban a los reemplazos. Era una ceremonia callada y dolorosa. Todo cambio tenía el signo de lo efímero. Los nombres de los recién ascendidos eran escritos con lápiz en la cartulina. Solo los cuadrados de los grados militares se mantenían en cinta. La militancia de superficie, la que actuaba como brazo político de montoneros en barrios y villas, quedó al descubierto. Si son del movimiento, que se refugien en el seno del movimiento, fue la orden de la conducción. En la madrugada del 20 de agosto, el ejército fusiló y dinamitó los cuerpos de 30 secuestrados en un descampado de Fátima, partido de Pilar. Los restos se dispersaron en un radio de 100 metros. Algunos eran obreros de la fábrica Bendix, otros eran militantes de base de zona norte. Estaban alojados en la superintendencia de la policía y en el centro clandestino de Campo de Mayo. Un conscripto del ejército vio cómo los cargaban en un camión. Esa madrugada, la información de que existía un testigo llegó a un ámbito de la Secretaría Militar. Lo buscaron, le pidieron que desertara, el soldado lo hizo y después lo escondieron en una casa con la intención de sacarlo del país para que denunciara la masacre. Galimberti contactó al oveja Carlos Valladares, del Servicio Internacional de Área Federal, para armar el operativo. Va a tener impacto internacional. Será un golpe contra la dictadura, lo entusiasmó. El oveja dijo que podía conseguir un DNI por izquierda, pero lo entregaba a cambio de cédulas y DNI. Yuyo y el gringo Caretti empezaron a robar los documentos de las cajas de objetos perdidos de las oficinas de las estaciones de trenes. Sin embargo, la acusación al gobierno militar no pudo concretarse. Cuando alcanzaron la cantidad requerida, la casa y el conscripto ya habían caído. Los documentos eran de una necesidad desesperante. Solo el Servicio de Documentación del Área Federal podía producir identidades falsas con cuidado profesional, pero su distribución estaba prioritariamente destinada a los cuadros más alineados a la conducción y a los que poseían alguna clase de interés especial. En ese tiempo, Galimberti todavía intentaba mediar entre las determinaciones de la organización y los continuos reclamos de descentralización y autonomía de la Columna Norte, pero era capaz de hacer cualquier cosa por sus subordinados. Antes del golpe de Estado salía a robar por los comercios para entregar el botín en algún juzgado penal o a la propia policía, a fin de excarcelar militantes presos o mejorar su condición procesal. También resolvía los problemas personales o familiares que le planteaban. Cuando Yuyo debió pasar en la clandestinidad por la desaparición de su hermana, quiso resguardar a su ex mujer y a sus hijos. Decidió mudarlos a Mar del Plata. No tenía plata para alquilar un departamento, entonces pidió a su responsable que le gestionara un dinero a través de la organización. «Si lo pedimos por derecha no nos van a pasar un mango», le respondió Galimberti, «pero yo la guita te la voy a conseguir como sea». Y en pocos días cumplió. A pesar de las carencias y dificultades, la actividad de la Secretaría Militar a cargo de Galimberti intentaba mantenerse como fuera. El 26 de agosto llevaron a cabo una de las operaciones más resonantes en su departamento de Belgrano. Capdeville, uno de los directores de Astilleros Astarza, recibió de regalo junto a una orquídea un juego de lapiceras Montblanc. Sus guardaespaldas dejaron pasar el obsequio sin revisarlo porque entendieron que se trataba de un presente para su hijo Javier, que ese día cumplía 20 años. Pero el padre curioso lo abrió. Era una bomba. Le voló los brazos hasta la altura del codo y le arruinó la vida para siempre. En 1980, Javier, que entonces revistaba en la aeronáutica francesa, le salvaría la vida a Galimberti luego de que fuera herido en la guerra de Beirut. Astarza era un polo industrial que producía barcos, locomotoras y topadoras. Ocupaba a 3.500 trabajadores. Fue uno de los frentes más activos del trabajo sindical de montoneros. En 1975 habían secuestrado y torturado a 2 delegados. La unidad regional de la policía de Tigre hacía inteligencia y operaba contra ellos.
En la mañana del 24 de marzo de 1976, algunos miembros de la comisión interna fueron secuestrados por el ejército. Todos los obreros que habían participado en los conflictos gremiales del astillero quedaron expuestos a la represión. Un par de años antes, Galimberti le había regalado un traje y una corbata roja al gordo La Fabiana, Aldo Ramírez, uno de los delegados más reconocidos, para que la utilizara como cobertura en las calles de San Fernando y abandonara su mameluco. Pero los tiempos habían cambiado. En agosto de 1976, por su propio impulso, Columna Norte presentó un plan de emergencia para replegar los obreros de Astarza en el interior del país y solicitó que le entregaran $1.000 para la compra de viviendas económicas. La conducción rechazó la propuesta porque buscaban protección a costas de la economía del aparato montonero. Calificó a Columna Norte de aparatistas y reiteró la orden: los cuadros deben replegarse en el pueblo y resistir junto a éste. Su política presupuestaria se mantenía inflexible. Era el pueblo el que debía sostener a la organización y no al revés. No podemos transformarnos en el Banco Hipotecario Nacional y solucionar el déficit de viviendas en la Argentina, agregaron con ironía. La pelea para que la conducción liberara las armas y los fondos para afrontar la represión se convirtió en un debate cada vez más urgente y violento. Galimberti suplía la falta de recursos oficiales con sus relaciones con armeros locales, pero la organización no autorizaba las compras autónomas. En una oportunidad, el pelado Diego, Nelson Armando Latorre, responsable de la Regional Buenos Aires, le negó $2.000 para que comprara un FAL. No es el precio de mercado, argumentó. ¿De qué mercado hablas, hijo de remil puta?, se indignó Galimberti. ¿Del mercado del abasto? Vos vivís en un mundo de fantasía porque hace 10 años no tirás un tiro. Un FAL no tiene precio. Aunque valga $1.000.000 hay que tenerlo. Un FAL te salva la vida. En ese tiempo, el jefe de Montonero, Roberto Perdía, bajó a una casa clandestina del norte para enfrentar las posturas de Galimberti y un grupo de oficiales de la columna. Luego de un breve homenaje a los caídos, se trenzaron en una discusión muy fuerte que duró más de 4 horas. Perdía fijó su estrategia. Nosotros aceptamos la circulación de ideas, pero no negociamos los reclamos de las partes. Vamos a articular una síntesis de todas las posiciones y conducir a través de esa síntesis. La pelea de fondo era la realización del Congreso Montonero, que iba a ratificar o no la legitimidad de la conducción. Con su impronta sobreexcitada, Galimberti lideraba una fuerza cada vez más rebelde y desgarrada que peleaba por el cambio. La gorda Amalia se había plegado a sus reclamos desde la jefatura de la columna La Plata. También había sectores afines en la columna Oeste y la columna Ramona Galarza, como denominaban a la zona de influencia de la cantante litoraleña. En tanto, la conducción formal de Columna Norte continuaba en manos de Carlón, que durante ese año asimiló muchas de las posturas disidentes de Galimberti y defendió la política clasista del sindicalismo de zona norte. En el aspecto ideológico estaba a la izquierda de la conducción. Con 26 años, Carlón estaba orgulloso del compromiso revolucionario que había asumido. Era sensible a la poesía, escribía de madrugada y vivía preocupado por la salud de su pequeño hijo. Suspendía su participación en las reuniones para hacerle ejercicios de brazos y pies, para que ganara motricidad, y luego retornaba a la mesa, quizá para continuar el diseño de las operaciones militares más brutales. En septiembre de 1976, para terminar con la avanzada de Galimberti y las deliberaciones internas, la conducción nacional suspendió sin fecha el Congreso Montonero y propuso a la oficialidad un complejo y acotado mecanismo de votación que debía servir para convalidar su hegemonía. También plegó a Carlón a la línea ortodoxa e intervino la columna norte. Raúl Rossini, Pedro o Nariz con Pelo, un médico sanjuanino, fue designado nuevo jefe. Era considerado un devoto de la conducción y también el epítome del cuadro duro. Pero cuando llegó al territorio se encontró con una realidad impensada. En un restaurante de Belgrano, mientras un miembro del Servicio Internacional le daba cuenta entusiasmado del apoyo político que Montoneros recibía en el exterior, Pedro rompió en llanto. ¿Cómo nos quiere el mundo? Y acá me matan a mis muchachos en las esquinas. Todos los días matan a 10, están cayendo todos, no tengo dónde guardarlos, y cuando me piden guita para casas les tengo que decir que no, que tienen que recostarse en el pueblo. Entonces Oaki, Sergio Paz Berlín, ya estaba muerto. Conducía su Peugeot 404 color crema por avenida Maipú. Iba solo. 2 Falcon empezaron a seguirlo a distancia. La patrulla del ejército, con el dedo insigne del loco Nicolás, lo había reconocido. Empezaron a dispararle con FAL. Un tiro y otro.
Un balazo en la cabeza le hizo perder el control del volante y se estrelló frente a la esquina de la Quinta Presidencial. Murió el 25 de agosto de 1976. En 2 semanas, Galimberti perdió a sus 2 confidentes más inmediatos de Columna Norte. Una de las últimas acciones que planearon y compartieron juntos fue el ametrallamiento del destacamento policial de Avenida Márquez y Panamericana. Galimberti vivía todo el día en combate, pero se sentía más seguro en una acción guerrillera planificada que circulando por la calle con su pistola halcón y la pastilla de cianuro. Ponía su cabeza en funcionamiento constante para detectar riesgos y solo él sabía por dónde se movía. Dormía en 4 casas clandestinas distintas, una en Bécar, otra en Olivos y 2 en Capital Federal, pero nunca regresaba 2 noches seguidas al mismo destino. Su auto y su moto, solo Tomás y Oaki los conocían. Cuando ellos murieron, Galimberti fue todavía más riguroso con sus medidas de seguridad. Nunca utilizaba un teléfono público cercano a su casa y dejó de concurrir a citas cuando su instinto le advertía de algún peligro. Y si lo hacía, relevaba desde un colectivo la zona del encuentro para estudiar los movimientos por lo menos 30 minutos antes de la hora acordada. Después de la caída de Tomás y Oaki, Galimberti encontró un nuevo aliado, Yuyo. Se propuso sacarlo de la depresión en que estaba. Había perdido a Mecha, su compañera. Militaba en una villa de zona norte y acababa de caer muerta de un balazo en una cita. Estaban por empezar a vivir juntos en una casilla prefabricada sobre una calle de tierra de San Isidro, después de 9 meses de vivir de prestado. Se las había conseguido el gordo Lizazo, y cuando visitaron el terreno descubrieron que tenía un duraznero totalmente florecido, entre juncos y arena pedregosa. Se emocionaron imaginando un jardín con el pasto corto y con juegos para sus hijos. Después de la muerte de Mecha, Yuyo quedó derrumbado por el dolor en la casa del gordo Lizazo. Entre su llanto mencionaba al duraznero. Sus compañeros intentaban consolarlo. Cuando llegó Galimberti hizo una formación y efectuó una larga arenga en recuerdo de Mecha, y tuvo una conversación personal que Yuyo no olvidaría más en su vida. Por la tarde, Gringo Caretti le escribió un poema. El poema dice: quisiera que estos sueños que hoy me están habitando, quisiera que llegaran a iluminarte un día, para ser casi idénticos en esta fortaleza, para quebrar la oscura crueldad de la muerte y ganarle con la vida desde nuestra esperanza. Quisiera, compañero, llorar entre tu llanto, dolerme en tu dolor, para que sientas que nosotros amamos diferente. Nuestro amor es el futuro que está ya victorioso. Nuestro amor es la tristeza del pasado cruel. Amamos plenamente como una cabalgata de potros en la sangre con ese incontenible aliento de la vida. Amamos sin reparo las cosas más pequeñas como ese duraznero que florece en primavera, como sabemos intentar seguir amando pese a todo. Quisiera que el oxígeno que llena mis pulmones fuera la luz que quiero darte, un aire colectivo que nos abarca a todos, un aire de victoria, donde Mecha será un motivo imperecedero, heroico, poblado de esperanzas y lucha por delante. Era el último poema de su vida. Al otro día, Caretti moriría cuando iba a participar de una operación para matar a un ejecutivo norteamericano de Sudantex. Esa mañana en Paraná y Martínez, hubo 4 muertos. La única que sobrevivió fue Cali, la cuñada de Galimberti. La percepción previa del riesgo le sirvió para salvarle la vida. La operación comenzó a complicarse la noche anterior. Cacho Lanave había pedido no participar mientras planificaban los últimos detalles en la casa del gordo Lizazo. Lo dejaron ir. A pesar de que demostraba ser un cuadro bien formado, el gordo no le tenía confianza y rechazaba su promoción. Para que no supiera más de lo que ya sabía. El día de la operación, a las 8 de la mañana del 14 de septiembre de 1976, Cali hizo una recorrida por el lugar de la cita antes de la hora establecida y advirtió movimientos extraños. Estaba desarmada. Trató de pasar desapercibida, pero desde un auto empezaron a seguirla. Corrió, dobló en una esquina, saltó al jardín de una casa y se zambulló en el pasto, rezando y mirando el cielo. Logró despistarlos, pero a los 2 minutos escuchó los disparos. Ramón, un soldado de San Isidro, fue baleado cuando llegó a la cita. Intentó escapar y, herido, le hizo señas desesperadas al gordo Lizazo y al gringo Caretti, que venían por Paraná en el rastrojero con las armas de la operación. No tuvieron tiempo de reaccionar. Les dispararon y se llevaron sus cuerpos. Sergio Gas
quedó muerto en el volante de un Peugeot. La cita operativa había sido cantada. Después de esas caídas, poco quedaba de la estructura de Norte. Los militantes perdieron conexión con sus responsables de ámbito. Ya no se sabía quiénes quedaban. Las citas empezaron a espaciarse. Los bares dejaron de funcionar como puntos de encuentro. Los grupos de tarea ya conocían todas las contraseñas de los montoneros, la tira de vallaspirina en el bolsillo de la camisa, el atado de Parisien junto a la revista Gente doblada en la mesa. Galimberti casi no circulaba por la calle. Regrupaba su tropa, se encerraba en una casa durante 1 o 2 días y mantenía la costumbre de no parar de hablar. Intentaba animar al grupo con historias de militancia, atrapaba con su discurso y sabía escuchar e interpretar las ideas de cada uno, pero insistía 1000 veces hasta conseguir el dato que necesitaba para cerrar su hipótesis sobre una caída o un operativo. Lo insultaba al loco Nicolás, al que poco antes había promovido. Cuando cayó el ejército al taller, tuvo la oportunidad de matarse y no se mató. Es un hijo de 1000 puta. Después le gustaba desplegar su impostado arte en la cocina. Se ponía un delantal, tomaba un sartén y preparaba platos que recargaba de salsas picantes y mostaza. Cuando ya estaban prontos, acomodaba la mesa, se apartaban las armas. El soldado que se mantenía de guardia se sentaba y mientras comían empezaban a discutir cómo romper el doble cerco que los acorralaba, la represión militar de un lado y del otro la conducción nacional, que les asfixiaba en los recursos y se había transformado en un enemigo. Básicamente contemplaban 2 líneas de acción. 1. Renunciar a la organización con un documento político y replegar los cuadros en el interior del país o en el exterior. 2. A pesar de las diferencias, continuar el combate contra la dictadura dentro de la organización por un compromiso moral con los caídos en la lucha revolucionaria. El otro punto de análisis era el más radical. Proponía dar un golpe interno en la organización, matar a Firmenich y demás miembros de la conducción y tomar el mando de Montoneros. Las discusiones seguían hasta el amanecer. Salir después de las 10 de noche es poner el cuerpo para que te maten, decía Galimberti. Cuando encendían la radio, los periodistas informaban que el dólar se mantenía estable y que en la sociedad se percibía un clima de paz y tranquilidad, muy lejos del horror del último gobierno peronista. El 20 de octubre, el almirante Emilio Macera logró afianzar su proyecto represivo autónomo del resto de la Junta Militar. Esa semana fue a parar a la mesa de tortura de la ESMA, una militante que en el doblez de su cartera tenía gran parte de las citas nacionales, los puntos de encuentro de todos los niveles montoneros en el país, y también las citas federales que llevaban directamente al área federal. Tal fue la cantidad de información obtenida que los grupos de tareas de la Armada no dieron abasto para cubrir las citas. En zonas del interior, a pesar de algunas reticencias, delegaron al ejército a las tareas operativas. En 2 días Montonero sufrió la caída de alrededor de 100 de militantes. Fue un golpe de que nunca podría recuperarse. De inmediato cayeron la Secretaría de Política, la Secretaría de Organización y la Secretaría de Propaganda y Adoctrinamiento. Las bajas llegaron hasta estructuras de capital que en los primeros 6 meses se habían mantenido casi intactas. Para preservar la cúpula de la organización, Montoneros optó por una retirada estratégica. El primero en irse fue Firmenich. En octubre, Pedro fue trasladado. La organización lo había enviado a corregir las posturas disidentes de Columna Norte, y en pocos días de trabajo territorial se sumó a la rebelión. Lo mandaron al servicio de informaciones. Bajó Marcelo Curlat, el Monra, como nuevo interventor. Su esposa, Lucy, Inés Carazo, del área federal, acababa de caer en la ESMA. Monra fue a vivir en la casa de Federico Plomo Ibáñez, en Boulogne. Era el hombre de confianza de Firmenich en el manejo de las finanzas. La primera de las tareas del Monra fue romper el frente opositor de la columna y trasladar a los perturbadores a otras regionales del interior. Galimberti recibió la orden de viajar a Rosario, pero no llegó a cumplirla. De un momento a otro, desapareció. No cubrió una cita y faltó a la segunda. Tampoco llamó al teléfono que lo mantenía en contacto con Raúl Magario y Pancho Rivas de la conducción de la columna. Dejó de ir a la casa de la Chona en Bécar. Tampoco fue al departamento de Pancho Langhieri, en Capital. Julieta no sabía dónde estaba. Los integrantes de su círculo más directo, Yuyo, Inés, Mercedes, Bagual, Cali, no se enteraron de nada. Su desaparición empezó a circular como una voz desesperada por Columna Norte. Cayó el loco. Las pocas estructuras que quedaban en pie entraron en emergencia. Siempre había tenido el privilegio de tener todas las casas abiertas, pero ahora, por el nivel de información que reunía, su caída significa una catástrofe inminente.
Tuvieron que abandonar casas, trasladar militantes a otros territorios, refugiar familias, suspender citas. Un grupo que estaba a punto de promover la ruptura con la organización, Mercedes de Pino, Jorge Todesca, Lucas Sejamo, apuró su salida del país. El resto quedó a la espera. La Chona no se movió de su casa de Bécar. Yuyo tampoco levantó el departamento de Oaki donde vivían. Si cayó, no nos va a cantar, y si decidió guardarse, va a aparecer solo y nos contará su aventura. Un día, Galimberti apareció. Julieta encontró a Pedro en una cita y le contó la novedad. Su novio estaba recluido en una villa de Saavedra. Una bala le había rozado la cabeza y un compañero peronista lo refugió en su casa. Fueron pocos los que creyeron en su versión. Pedro fue uno de ellos. Ni en pedo es verdad, Pedro. Vos no lo conocés. Nosotros al loco le decimos Pichicuchi. ¿Pichicuchi? Preguntó extrañado. Sí, como el personaje de Telecataplum, que sale para un lado, nunca llega y dice que pisó una cáscara de banana, le explicaron. Galimberti armó un dispositivo para reincorporarse a la columna. Julieta condujo a la negra Zunino, la esposa de Pedro, para que verificara su estado en la villa. El hombre que había desatado el pánico en Columna Norte estaba acostado en un sofá-cama con aire de convaleciente. Tenía una gasita pegada al cuero cabelludo. Le explicó que esa mañana fue a buscar su auto por una calle de Saavedra. Cuando quiso abrirlo, escuchó una voz de alerta que pidió que se entregara. Empezó a escapar. Algunos disparos le erraron, pero uno le rozó la cabeza. Corrió 2 o 3 cuadras, cruzó una vía y se internó por los pasillos de la villa. Golpeó una puerta y el dueño, que era peronista, lo reconoció y lo refugió en su casa. A partir de ese instante, dijo, se desmayó. Por 10 días no supo nada del mundo. Apenas retomó el conocimiento, hizo llamar a Julieta. El relato con el que intentó justificar su ausencia era inverosímil, pero riguroso con su propia versión. Galimberti mantuvo la línea argumental durante toda su vida. El supuesto disparo que lo hirió disparó versiones que lo hirieron mucho más. En diciembre, la conducción decidió sacarlo del país. Galimberti perdió el contacto con sus subordinados de Columna Norte y quedó en relación con el Oveja Valladares, del Servicio Internacional, para que lo proveyera de documentación oficial. Durante ese mes, casi no se movió del departamento de la calle Roca. Se quedó en la cama, releía los 2 tomos de la historia de la Revolución Rosa de León Trotsky y jugaba al tej con Julieta y Cali hasta la madrugada. Sentía que la guerra ya estaba perdida. Yuyo le propuso ir a combatir a Angola para defender la lucha del movimiento de liberación. Todavía tenía 30 soldados montoneros bajo su mando que no tenían plata ni lugar donde dormir. Bagual había hecho un contacto con la embajada cubana. Ellos dicen que nos pueden reclutar si llegamos desde Europa, pero que no pueden recibir combatientes desde América Latina. Tendremos que salir como podemos de acá, afanar un banco en Brasil y llegar a Europa, intentó convencerlo. A Galimberti la idea le pareció insensata. Si nos equivocamos en la Argentina, que es un territorio que conocemos, imagínate las cagadas que nos vamos a mandar en África, dijo. Ese mes el diario lo trajo noticias que demostraban que todo estaba perdido. Primero cayó Amalia en La Plata, a la semana Norma Arrostito en Lomas de Zamora. Después perdió el nuevo interventor, el Monra, y casi de inmediato terminaron con los nuevos responsables políticos de la estructura de Columna Norte que acababan de asumir. Para salir de su confinamiento interno, Galimberti propuso realizar la última operación del año 1976. Ya no le quedaban explosivos, pero Oaki había dejado un caño de gelamón que se estaba cristalizando. Lo limpiaron y decidieron ponérselo en la casa del intendente de San Isidro, el coronel José María Pedro Noguer. Le pidió prestado un Fiat a Pedro, el Fiat 128 rojo con el que se movía, y acompañado por Yuyo y Cali fue a poner el último caño del año, a la casa del intendente sobre la calle Eduardo Costa. La explosión no le ocasionó daños mayores, pero lo que más lo indignó a Galimberti fueron las declaraciones posteriores del coronel Noguer. Le dijo a la prensa que no se explicaban los movimientos del atentado. Al día siguiente, Galimberti tomó su número de la guía telefónica y llamó a su casa desde un teléfono público. Lo atendió la mucama. ¿Me podría comunicar con el coronel?, pidió. Sí, enseguida. El coronel recibía muchos llamados de solidaridad, pensaba que sería otro de los tantos. ¿Hola? Coronel Noguer. Habla el que le puso la bomba. Usted anda diciendo que no se explica por qué le hicimos esto. Yo se lo digo. Usted no es un coronel del Ejército de Salvación. Usted es un coronel de un ejército asesino. Usted es un asesino, Noguer, dijo, y colgó con la sensación de que había cumplido con un acto de justicia.
En la primera semana de enero de 1977, Tonio no cubría una cita horizontal con Inés. Era un encuentro importante para ella. Tonio le iba a pasar plata para el abogado de su marido que seguía preso. Él no es capaz de fallar a una cita así, pensó Inés. Ella no sabía que Tonio había caído. Hacía una semana que estaba en Buenos Aires con el plan de compra de armas cerrado y a punto de volver al exterior. Hizo un contacto con un teléfono de ámbito de la Secretaría de Finanzas que acababa de caer y le devolvieron una cita envenenada. En consecuencia, cayó en manos de la ESMA. Era la tercera detención de su vida. Durante 2 días los marinos estuvieron ensayando sobre el cuerpo de Tonio diversas técnicas y recursos. Picana con distinta carga de voltaje, inmersión bajo agua, inmersión en seco. Fueron 2 días de trabajo constante, pero él no hablaba. Ya había soportado las torturas de Trelew y mantuvo la misma postura, el silencio. Los marinos hicieron una pausa para entablar un diálogo. Mira, macho, tenemos 2 noticias. Una es buena y la otra es mala. La buena es que llegamos a la conclusión de que sos un cuadro duro. Te respetamos. Así que no te tocamos más porque es inútil. No vamos a lograr nada. ¿Es una buena noticia o no? Tonio no respondió. Estaba tirado en una silla en un largo pasillo del subsuelo. Tenía el cuerpo morado. Le habían puesto un turbo para que el aire lo reanimara. Pero también tenemos una mala noticia, le dijeron. Trajimos a tu hija para ver si ella te puede convencer. Su hija tenía 5 años. Cuando escuchó su primer grito, Tonio pidió que la llevaran con su madre y preguntó qué querían saber. Entonces habló. Contó el destino del dinero de los hermanos Born, las cuentas a su nombre en los bancos de Suiza, la operación de tráfico de armas, el avión montonero, el piloto nazi, las pistas de aterrizaje y se dio 2 nombres claves de su ámbito, la Secretaría Internacional, el vasco Vaca Narvaja y Chacho Martín Gras. A cada uno de ellos le tiró una cita que cubrió un grupo de tareas de la Marina. A Galimberti no lo cantó y a Inés tampoco. Cuando ella supo de su caída comprendió por qué había faltado a la cita acordada. Sintió que era un gesto de amor sin límites, que debería ser correspondido. Lo discutió con Galimberti toda una noche. Estaban frente a una encrucijada, tenían que limpiarle su departamento o ya estaría tomado por sus captores. La acción contemplaba un riesgo implícito por la zona operativa. Santiago del Estero, casi esquina Belgrano, a 1 cuadra de la jefatura de policía. Tonio nos conoce, dijo Galimberti. Si él cayó, sabe que nosotros le vamos a levantar el departamento antes que los milicos. Y si él sabe esto, no lo canta. Y si no lo canta, nos está pidiendo que se lo limpiemos. Tenemos que ir. Vamos, dijo Inés. Y fueron. Entonces Galimberti había perdido su Peugeot 404 en el enigmático enfrentamiento de Saavedra. Se movía con una Ford F100 blanca que le había prestado el abogado Juan Carlos Cerruti, un colaborador de finanzas. Ese verano de 1977 Galimberti estaba gordo como una ballena y había tomado el hábito de vestirse con un traje blanco como cobertura. Le decían Moby Dick. El viernes 12 a media tarde salieron de Vicente López para el departamento de Tonio. Galimberti no quiso que Yuyo lo conociera. Andá para el Bodense. En 1 hora nos vemos. Inés tenía la llave. Había vivido unos días en la casa de Tonio después de salir de la cárcel. Dicky se quedó en la camioneta para cubrir la entrada. Inés y Galimberti subieron. El departamento estaba intacto. Prepararon 2 cajas, guardaron armas, documentos, cargaron un proyector de Super 8 y se fueron. En el Bodense lo esperaba una situación más complicada. Yuyo tuvo que salir de apuro de la cervecería alemana mientras tomaba el té. Pasaron los 3 Falcon fantasmas que operaban contra ellos. Uno era de Columna Norte, lo había perdido el petizo Lucas en un enfrentamiento. Fue caminando hasta la parada de colectivos de enfrente. Los Falcon estacionaron en la puerta y varios tipos entraron al bar desplegando sus armas. Enseguida paró un colectivo verde del ejército y bajaron los soldados. Yuyo los veía desde la parada, impresionado. Llegaron más autos, un Peugeot 504 negro. Incluso había unos tipos armados arriba de un techo. Era una ratonera para cazar a Galimberti. Yuyo pensó que la única solución posible para salvarlo era hacerse de un auto, tirar una granada a la puerta del bar, provocar un incendio y escapar. Cuando el loco ve el fuego no va a querer entrar, se dijo. Se decidió por robar un auto que esperaba en el semáforo de la esquina, pero cuando se acercaba a lo lejos, sobre Kramer, vio venir la F100 blanca. Levantó su brazo con la pistola en la mano y Galimberti le abrió la puerta. Tenía el ametrallador en el piso y la Browning amartillada en la entrepierna, los ojos celestes achicados por la tensión.
Subí que está lleno de milicos, creí que estabas adentro, me quedé dando vueltas para ver cómo podía sacarte, murmuró. Yo también me quedé a esperarte, le contestó Yuyo. Para irse del país, Galimberti mantenía una dependencia orgánica con Montoneros, pero a Yuyo y sus soldados los echaron en un bar de Munro. Después de la caída de Monra, había llegado el gallego Willy para cerrar el funcionamiento de la columna. Yuyo criticó a la conducción porque se habían ido del país mientras ellos seguían combatiendo sin nada. Vos también te vas a ir, pero de la organización, le respondió el gallego. ¿Por qué? Porque no podés tener gente con tantas diferencias ideológicas. Ustedes no son tipos políticamente confiables, nos arman un quilombo a cada minuto. Yo no me voy a ir. Si no te vas te matamos, boludo, dijo el gallego. Intentó sacar su arma. Yuyo se le tiró encima y le apretó su pistola a la cabeza. Yo soy más montonero que vos, hijo de puta, le gritó. Los parroquianos del bar los miraban. Ese mes de enero de 1977 sentían cada muerte como la más espantosa. La Secretaría Militar de Columna Norte tuvo 15 bajas. Los militantes quedaron dispersos, mendigando plata y escapando de la represión. Algunos dormían en la Lujanera, ida y vuelta de Once a Luján, y caían en las pinzas de la policía. Otros cayeron mientras dormían en una obra en construcción, uno en una plaza. Otro cuando volvía a su domicilio legal, otro cuando fue a despedirse de su madre. El 28 de enero el ejército entró al departamento que ocupaba Galimberti. Con Yuyo y Pedro habían hecho un pacto de levantar la casa si alguno de los tres no llegaba antes de la medianoche, pero no lo respetaban. Pedro volvió a la madrugada y encontró a sus dos compañeros jugando a las cartas con una ametralladora halcón en la mesa. Ustedes son dos boludos. Las reglas hay que cumplirlas. Yo estoy hecho mierda y no sé qué puede pasar si me agarran, avisó Pedro. Raúl Rossini, Pedro, o nariz con pelo, murió a los pocos días. Esa noche Galimberti festejaba. Julieta cumplía 22 años, y lo que quedaba de su banda se reunió en la casa de una amiga en Rodríguez Peña y Charcas para celebrarlo. Le habían dejado un papel a Pedro en el departamento. No nos esperes, tenemos noche de sexo, droga y rock and roll. Se quedaron a dormir. A la mañana siguiente, Galimberti se montó a su F-100 para volver a Vicente López. No leyó los diarios. Si lo hubiese hecho, se hubiera enterado de la muerte del pintor Quinquela Martín y del comunicado del comando de Zona 4 en el que informaba que fue abatido el delincuente subversivo apodado Pedro, cabecilla de informaciones a nivel nacional de Montoneros. En la entrada del edificio percibió algo extraño. Uno de los albañiles con el que siempre bromeaba y al que le regalaba cosas para tenerlo de su lado, abandonó su trabajo y se fue para adentro apenas lo vio entrar. Cuando llegó al 7º piso con el arma en la mano, metió la llave y la cerradura se le cayó. La puerta estaba abierta. Bajó corriendo por la escalera. En la planta baja el portero lo agarró del brazo. Era un suboficial polaco que había estado en un campo de concentración nazi. Vino el ejército a buscarlo. «Váyase», le gritó, y en la desesperación no lo soltaba. En marzo de 1977, Diego Muniz Barreto apareció con el auto volcado en una zanja llena de agua, al costado de la Ruta 18, en Entre Ríos. Sus amigos habían montado un operativo para sacarlo a Brasil, pero a los 2 meses volvió al país. Galimberti lo vio por última vez en la puerta de un cine de la avenida Santa Fe hacía 8 meses. Estaba más gordo que nunca y con el pelo teñido de amarillo. «Estos militares caché no me van a echar de mi país», vociferó indignado. La gente se daba vuelta para mirarlo. Muniz Barreto todavía mantenía buena relación con el subcomandante del primer cuerpo del ejército, el general Jorge Olivera Rovere. Cada vez que le llegaba su nombre en la lista de secuestros lo tachaba. Cuando Olivera Rovere pasó a la jefatura del Estado Mayor, Muniz Barreto perdió protección y no se dio cuenta. Lo secuestraron el 16 de febrero cerca de la Quinta de Escobar, junto a su secretario Juan José Fernández. Estuvo detenido en la comisaría de Tigre. Unos días después apareció muerto dentro de su auto. Fernández fue liberado. En febrero, Inés fue suspendida del funcionamiento orgánico de Montoneros por 6 meses y no le devolvieron las armas que había dejado para inventariar. «Esto es lo mismo que una sentencia a muerte», le dijo al gallego Willy. «Ustedes nos hicieron mucho quilombo», le respondió. Inés ya no confiaba ni en los documentos que le había dado la organización. Una madrugada comandó un grupo que entró al registro civil de Martínez y se llevaron pilas de DNI para falsificar. Preparó la retirada de muchos montoneros, pero ella se quedó en el país. Durante 2 años vivió sin ninguna sensación. Un día entró a una iglesia y no pudo parar de llorar a todos sus muertos. Inés es Graciela Iturraspe.
En la actualidad es militante de la Confederación de Trabajo Argentina. A fin de febrero, Galimberti se fue de la Argentina con un juego de documentos completo de la organización. Tomó un aliscafo en el puerto de Buenos Aires, solo. Llovía. Miraba el río y pensaba en todo lo que había sucedido en los últimos años. Sentía el peso de la derrota más absoluta, que ya estaba muerto. Un micro en Colonia lo llevó hasta Montevideo. Se hospedó en el Hotel Victoria, de 5 estrellas. Estaba tan angustiado que no pudo parar de comer chocolates en toda la noche.